Buenos días amigos y suscriptores del canal. Hoy día vamos a hablar un poco sobre los dispositivos de CMD. Para esto es un curso de electrónica a nivel básico y espero que realmente puedan aprender este concepto sencillo y fundamental que debemos aprender. Vamos a hablar sobre la resistencia de CMD, sobre el área de hardware. Vamos a hablar un poquito sobre todo este proceso. Es un pequeño gráfico que les he fundamentado para que ustedes puedan comprender muchas cosas. Y bueno, vamos a empezar primero por las resistencias. El resistor se denomina por resistencia al componente electrónico, diseñado para introducir una resistencia eléctrica predeterminada entre dos puntos de un circuito eléctrico. Existen resistores cuyo valor pueden ser ajustados manualmente, llamados potenciómetros, o simplemente resistencias variables, ¿no? También se producen dispositivos cuya resistencia varía su función de parámetros externos, como los termistores, que son resistores que varían con la temperatura, los varistores, que depende de la tensión a la cual son sometidos, o las fotorresistencias, que lo hacen de acuerdo a la luz recibida. O sea, vamos a comprender que las fotorresistencias, los varistores, los termistores y los potenciómetros son resistencias que varían dependiendo una alimentación, una temperatura o una tensión, ¿no? Vamos a ver que ellos van a depender, son resistencias variables, ¿no? Varían dependiendo el voltaje o la temperatura que son sometidos. Vamos a ver que los resistores se utilizan en los circuitos para limitar la corriente, ¿no? Según la ley de Ohm, a diferencia de otros componentes electrónicos. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre las resistencias. Vamos a hablar un poco sus características. Vamos a ver que una resistencia es una pastilla blanca, que lo podemos reconocer por esta manera. Es una pastilla blanca. Por sus dos lados va a ser una pastilla blanca y va a ser bien delgada. En algunos casos va a llegar con unos números, ¿no? Con unos códigos, y con estos códigos podemos saber el valor de esa resistencia, su capacidad. Un resistor es un componente electrónico, ya sabemos eso, considerado como un componente pasivo. Consta con dos terminales y no tiene polaridad. Su principal función es la disipación de calor, proceso en el cual se convierte energía eléctrica térmica. Es decir, la unidad de medida del resistor es en ohmios. Para medir un resistor se tiene que medir en escala de ohmios con un multímetro. Básicamente es un componente que controla el flujo de electrones entre sus terminales. Por lo tanto, es un elemento pasivo con resistencia eléctrica al flujo de la carga. En otras palabras, tiene resistencia al flujo de electrones. Vamos a ver que esta resistencia se va a hacer una posición contra la corriente. Vamos a ver el siguiente caso. Ya hablamos un poquito del resistor. Ahora vamos a hablar sobre la codificación de las resistencias, ¿no? Vamos a hablar cómo podemos saber todas estas cifras. Los resistores de tolerancia estándar en estos tipos de montajes son marcados con un código de 3 dígitos. Puede ser de 3 dígitos, de 4 dígitos. Puede ser entre letras también que vayan en el medio. Y vamos a ver que la primera cifra de este código va a ser el primer número. El segundo código va a ser el número, y la tercera cifra, el último código, va a ser el multiplicador. Vamos a ver que igualmente va a ser acá. La primera cifra es el primer número, la R indica la coma decimal, y el segundo número y la tercera cifra es el segundo número. Entonces sería, como la R es la coma decimal, va a ser 1,6 ohmios. Igualmente acá, la resistencia, la R indica, o sea, la letra, el código R, indica la coma decimal. Y la segunda y la tercera cifra va a ser el número. Entonces, si es la coma decimal, va a ser 0,22 ohmios. Entonces va a medir esta resistencia sin nosotros poder medir con el multímetro. Vamos a saber que es una resistencia de 0,22 ohmios. Vamos a hablar el caso 1, que ustedes puedan entender este proceso básico. Vamos a ver que mayormente en los últimos códigos va a ser el número, ¿no? El último código va a ser, un ejemplo, si el último código es 0,
se va a multiplicar por 1. Si el último código es 1, 2, 3, se va a multiplicar por toda esta variante. Si el último código es 6, se multiplica por este dígito o se le agrega a ese valor 6 ceros más. Vamos a hablar todo esto. Quiero que vamos a detalles y vamos a ver que vamos a visualizar. Vamos a agrandar un poquito lo que es el diagrama y quiero que me comprendan esto. Sabiendo que 0 va a definir, es 1, va a ser el último variante, el último dígito, va a ser el multiplicador. Entonces 65 por 1 es 65 ohmios. En cambio acá 2. Acá se le va a agregar 2, se le va a agregar 2 ceros. Acá 3, se le va a agregar 3 ceros. Acá 4, diré acá 0, acá se le va a multiplicar por 1. Entonces vamos a ver que cuando dice 650, 0 se va a multiplicar por 1. Cuando termina en 2, en 3, en 4, en 5, dependiendo de ese número, se tiene que agregar los ceros. Entonces vamos a entender que 650 va a ser 65 ohmios. 6, 5 y por 1. 65 por 1 es 65 ohmios. Vamos a ver que 33 y vamos a ver que vamos a agregar 2 ceros. Entonces sería, si es 33 y agregamos 2 ceros, va a ser 3000, diré 3300 ohmios. Va a ser 3.3k ohmios. Y así igualmente. Vamos a ver acá todo. Y bueno, acá vamos a ver algo muy explicado y espero que puedan comprender. Vamos a ver que el primer dígito, este es el segundo dígito, y el último dígito va a ser el exponente. El exponente va a ser la cantidad de ceros. Entonces si acá hay, si el exponente es 4, va a ser 4 ceros. Si el exponente es 2, va a ser 2 ceros. Entonces, ¿cuánto va a medir acá? Acá le vamos a agregar 4 ceros. Entonces va a ser de 100 kiloohmios. Entonces este valor va a medir 100 kiloohmios. Yo viendo una resistencia con este dígito va a venir 100 kiloohmios porque va a haber un exponente que va a terminar en 4 y va a ser 4 ceros. Es algo muy sencillo, es algo muy didáctico. Pueden verlo, pueden visualizarlo, pueden tomar la captura de la pantalla para que puedan aprender esto. Este es algo, bueno, en lo que es dispositivos de celulares no llega tanto estos códigos en las resistencias, pero en otras placas, en tarjetas madres como computadoras, laptop, va a llegar con códigos, ¿no? Y es muy importante saber esto, ¿no? Pero lo que es en área de hardware en celulares no llega de esta manera. Solo llega para algunos equipos electrónicos. Pero por si acaso lo estoy dejando un adicional de cómo nosotros poder leer. Entonces vamos a ver que el multiplicador siempre va a ser el último exponente. Es algo muy sencillo. Ya hablamos un poquito del concepto de todo esto. Lo pueden tomar captura al gráfico, captura de pantalla, para que puedan sacar sus propias conclusiones, puedan mirarlo, pueden ponerle pausa al video y pueden tomarle una captura de pantalla. Listo. Vamos a medición de resistores. Vamos a ver que para medir una resistencia debemos saber usar nuestro multímetro. Vamos a ver que la resistencia se mide en escala de ohmios. Este va a ser el símbolo que nosotros tenemos que insertar en nuestro multímetro. Los materiales o aparatos necesarios para medirla son el multímetro digital o analógico o un ohmímetro. Tenemos que usar estos tres, ¿no? Pero realmente la mayoría de lo que es bueno, en lo que es reparaciones de electrónico usamos mayormente lo que es el multímetro, ¿no? Porque es un multímetro ya completo. Vamos a ver que podemos medir todo esto. Acá le he dejado una presentación gráfica. Y bueno, vamos a ir al caso 1. Aprendamos. Elige con cuidado qué paso debemos seguir para medir una resistencia. Vamos a elegir con cuidado el elemento que vas a medir. Si vamos a medir un elemento de forma individual, te dará una medición muchísima más precisa en cuanto a la resistencia. También puedes quitar el componente del circuito eléctrico y medirla
antes de volver a instalarlo. Podemos quitar ese condensador, esa resistencia, todos esos componentes los podemos quitar y medirlo, ¿no? Medirlo en forma individual, desmontando la placa, porque sabemos que si lo medimos montado en la placa, a veces no va a dar un valor preciso, porque en toda esa línea de ese semiconductor va a haber resistencia y no te va a dar un valor muy preciso. Para que tengas un valor muy preciso, tienes que desmontar el componente y medirlo en forma individual. Esto se debe a que si lo pruebas dentro del circuito, la lectura y la medición será menos preciso debido al resto de los componentes. Obviamente, como les acabo de decir, tanto si es un circuito eléctrico, una bombilla o un componente individual, asegúrate de desactivar el caso que sea necesario. Eso sí, muy importante, a la hora de nosotros medir tenemos que nosotros desactivar o desinstalar lo que es la fuente, lo que va a brindar el voltaje. Tenemos que desactivar lo que es la batería, desinstalar todo eso, ¿no? Tenemos que medir todo esto con la batería desconectada. Vamos al caso 2. Aprendamos a seleccionar el rango a prueba más apropiada dependiendo del componente que vayamos a medir. Obviamente, si tienes un multímetro autorrango, esto ya no va a ser tu preocupación. Pero si no tienes un multímetro autorrango, esto sí te puede preocupar, pero es algo muy sencillo. Solo tienes que saber interpretar y saber comparar algunas cosas para que te puedas ayudar fácilmente. Debes ajustar tu multímetro al rango más apropiado. Es un ejemplo si yo compro un kilo de arroz, un kilo de azúcar. Un kilo de arroz, un kilo de azúcar, vamos a interpretar que ahí hay 1000 miligramos, ¿no? Igualmente acá, un kilo ohmios va a haber 1000 ohmios, ¿no? 100 kilo ohmios va a haber 100.000 ohmios. Igualmente, tiene que aprender todo eso. Vamos a ver la siguiente. Ahora vamos a ir a la práctica. Identificación de componentes. Ya les dejé un video que yo ya hice hace tiempo subí un video en el canal donde ustedes pueden ver y reconocer, identificar y cómo medir todos estos dispositivos de CMD, tanto como resistencias, capacitor, transistor, bobina, varistor y entre otros dispositivos de CMD más, ¿no? Ya les dejé un pequeño vídeo para que ustedes puedan verlo. Es un vídeo completo de nosotros cómo podemos identificar este resistor, cómo